Hola chicos, vamos a trabajar hoy el segundo tema de geometría analítica. El tema número 2 es de encontrar una expresión para calcular la pendiente de una recta dada 2 puntos. Cómo se determina el ángulo entre dos rectas cualquiera y qué condición deben tener esas rectas para que sean o paralelas o perpendiculares. Antes de eso vamos a ver algunos conceptos como el de inclinación. Se llama inclinación de una recta L a la medida del ángulo beta positivo que tiene como lado inicial la semirrecta sobre el eje positivo de las X y como lado terminal la semirrecta de L. Miremos eso. Dice que es el ángulo positivo, o sea, es antihorario, un ángulo positivo, donde el lado inicial está sobre la recta positiva de X y el lado terminal es la propia recta L. O sea, el lado inicial en sentido antihorario, ángulo positivo, y el lado terminal sería la recta L. Si la recta L es paralela al eje X, diremos que su inclinación es 0 grados. Si la recta L es paralela al eje Y, diremos que su inclinación es 90 grados. Definimos la pendiente M de una recta como la tangente de su ángulo de inclinación. Entonces, vamos a determinar 2 puntos, P1 y P2. Ya sabemos que las coordenadas de P1 son x1 y y1 y las coordenadas de p2 son x2 y y2. Encontramos las proyecciones de esos puntos tanto en el eje x como en el eje y. Entonces la proyección de P1 sobre el eje x tiene como coordenadas x1,0, la de P2 tiene como coordenadas x2,0. Sobre el eje Y tendríamos la proyección de P1 es el punto de coordenadas 0 y 1 y la proyección del punto P2 es el punto que tiene sobre el eje Y que tiene como coordenadas 0, y 2. Por el punto P1 trazamos una paralela al eje X y por el punto P2 trazamos una paralela pero al eje Y. Nos determina otra vez un triángulo rectángulo pequeño donde este sería la inclinación, o sea el ángulo positivo beta. Entonces nos dice que la pendiente es la tangente de ese ángulo. Entonces nosotros sabemos que en este pequeño triángulo rectángulo este sería el cateto adyacente que lo vamos a llamar delta X y este sería el cateto opuesto que lo vamos a llamar delta Y. Entonces como la pendiente es la tangente de ese ángulo, la tangente se define como delta Y sobre delta X. En otras palabras, delta Y vendría siendo este pedacito delta Y, sería todo el Y2 menos el Y1 y el delta X sería todo el X2 quitándole el X1. O sea que la pendiente, dado los puntos P1 y P2, entre esos dos puntos es en últimas la ordenada del punto 2 menos la ordenada del punto 1 sobre la abscisa del punto 2 menos la abscisa del punto 1. Obviamente x2 debe ser diferente de x1 para que no haya una división por 0. Si beta es mayor que 0 pero menor que 90 grados, entonces las pendientes son positivas, como en este caso de aquí. Todas las líneas que vengan así paralelas a esta o similares son pendientes positivas. Si ese ángulo es mayor que 90 pero menor que 180, o sea como en este caso de acá, diríamos que la pendiente de esa recta es negativa. O sea, todas las que sean parecidas a ella vayan en esa inclinación, inclinadas hacia la izquierda, entonces diríamos que son negativas. Si beta es igual a 90 grados, entonces decimos que no hay pendiente o simplemente que la pendiente tiende a infinito. Veamos el concepto de ángulo entre dos rectas. Primero miremos qué es un ángulo exterior.
Ángulo exterior de un triángulo, vamos a suponer que tenemos dos rectas L1 y L2 que se interceptan aquí, y podemos decir que el ángulo entre las dos rectas o puede ser teta 1 o puede ser este otro que se llama teta 2, teta sub 2. Entonces el ángulo exterior a un triángulo es el formado por la proyección de un lado. Vamos a ver, un ángulo exterior sería, si este es el lado AB, la proyección de él sería esta, y el lado siguiente, o sea, el ángulo que va de la proyección de uno de ellos y el lado siguiente, este sería el ángulo exterior. También sabemos por la geometría euclidiana, primero este ángulo interior de aquí del triángulo sería el mismo teta 1 por opuesto por el vértice. Acá tenemos otro ángulo interior y no son adyacentes con alfa 2, porque aunque este es interior, este está pegado a, o sea que es adyacente. Dice que ese ángulo exterior es igual a la suma de los interiores, ángulos interiores, que son estos dos, no adyacentes, o sea, tendríamos que alfa 2 sería igual a alfa 1 más teta 1. Entonces, despejando teta 1 sería igual a alfa 2 menos alfa 1. Si sacamos en una igualdad, sacamos tangente en ambos lados, la igualdad prevalece. Entonces diríamos que tangente de teta 1 sería la tangente de alfa 2 menos alfa 1. Entonces la tangente de teta 1 sería igual. Esta expresión de acá en trigonometría sabemos que la tangente de la diferencia de dos ángulos es la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1 sobre 1 más la tangente de alfa 1 por la tangente de alfa 2. En otras palabras, la tangente del ángulo entre las dos rectas va a ser igual. Dijimos que la tangente de un ángulo representa la pendiente. Entonces, la tangente de alfa 2 viene siendo la pendiente de la recta 2, la tangente de alfa 1 viene siendo la pendiente de la recta 1, sobre 1 más la pendiente de M1 por la pendiente de M2. Obviamente en esta expresión el producto de M1 por M2 tiene que ser diferente de 1 para que no haya división por 0. Ahora, si las dos rectas son paralelas, ese ángulo teta 1 tiene que ser 0. Entonces nos quedaría que la tangente de 0 sería igual a M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Sabemos que la tangente de 0 es 0, entonces esta parte de acá que está dividiendo al pasar a multiplicar por 0 se cancela y nos queda simplemente que M2 menos M1 es igual a 0. Quitando los paréntesis y despejando, tenemos que M1 va a ser igual a M2. O sea que si dos rectas tienen la misma pendiente es porque las rectas son paralelas. Ahora, ¿qué pasa cuando las rectas son perpendiculares? Entonces ese ángulo teta 1 tendría que ser 90 grados. Pero si reemplazamos aquí la tangente de 90 por calculadora, sabemos que nos va a dar error matemático. Entonces hagamos un artificio y digamos que la tangente de teta 1 o la tangente de 90 la puede escribir como 1 sobre cotangente de 90. Eso es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Ahora, si invertimos ambos lados de la ecuación, o sea, me quedaría cotangente de 90 sería 1 más M1 dividido entre M2 menos M1. Quiere decir que la cotangente de 90 sabemos que es 0, y esta expresión de acá que dice M2 menos M1, cuando la pasemos a multiplicar se cancela, y nos queda que 1 más M1 por M2 es igual a 0. Quitando el paréntesis, vemos que M1 por M2 va a ser igual, y este lo pasamos al otro lado, igual a menos 1. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que si el producto de las pendientes de dos rectas nos da menos 1, las dos rectas son perpendiculares. Veamos el primer ejemplo del taller número 2, o sea, estamos hablando de los números pares. Vamos a resolver el número 2. Dice, demostrar por medio de pendientes que los puntos 9,2, 11,6, 3,5 y 1,1 son los vértices de un paralelogramo. Recordemos que un paralelogramo es una figura de 4 lados, donde los lados opuestos son iguales y paralelos, y los otros dos son también iguales y paralelos. En otras palabras, vamos a pintar primero el paralelogramo.
Vamos a llamar a 9,2 el punto A, que serían 9 en X y 2 en Y. El punto B, vamos a llamarlo 11,6, sería 11 en X y Y en 6. El punto C es 3,5, o sea 3 en X, pero 5 en Y. Y el punto D sería 1 en X y 1 en Y. Y construimos la figura, el paralelogramo. Como dice que demostrar por medio de pendientes, entonces vamos a, si logramos probar que la pendiente de BAC es igual a la pendiente del segmento ADA o AD, si son iguales las pendientes, entonces son paralelos. Y análogamente, si logramos probar que la pendiente de AB es igual a la pendiente de CD, estaríamos diciendo que estas otras dos rectas o estos dos segmentos de recta son paralelos. Entonces comencemos. La pendiente de BAC, sería 5 menos 6 sobre 3 menos 11. Entonces sería 5 menos 6 es menos 1, 3 menos 11 es menos 8, menos dividido entre menos da más, nos da 1/8. Esa es la pendiente de BAC. Ahora la pendiente de DAA. Entonces tenemos DAA. Entonces tenemos 2 menos 1 sobre 9 menos 1. Entonces nos daría 1/8 y efectivamente las pendientes son iguales. Quiere decir que BC es paralelo a DA. BC es paralelo a DA. Veamos los otros dos lados. La pendiente de AB, vamos a calcular esta y sería, de AB sería 6 menos 2 sobre 11 menos 9. O sea, 4 sobre 2, o sea, 2 sería la pendiente. Y la pendiente de CAD sería 1 menos 5 sobre 1 menos 3. Entonces sería 1 menos 5 que es menos 4 sobre 1 menos 3 que es menos 2. Menos dividido entre menos es más y 4 dividido entre 2 es 2. Quiere decir entonces que AB es paralelo a CD. El ejercicio 4 dice que una recta de pendiente menos 2 pasa por el punto 2,7 y por los puntos A y B. Por otros dos puntos cualquiera A y B. Si la ordenada de A es 3, la ordenada de A, ordenada es Y, es 3, y la abscisa de B es 6, la abscisa es la X, entonces nos piden determinar cuáles son la abscisa de A y cuál es la ordenada de B. Obviamente pues nosotros no sabríamos cómo va, si podemos encontrar la pendiente menos 2, pero vamos a determinar primero, sabemos que los puntos A y los puntos B pertenecen a la misma recta. Entonces vamos a calcular la pendiente de CAA. La pendiente de CAA nos dicen que es menos 2. Entonces sería que ese menos 2 sería igual a 3 menos 7 sobre X menos 2. Como quien dice, menos 2 que multiplica a X menos 2 sería igual a 3 menos 7 que es menos 4. O sea, menos 2X más 4 sería igual a menos 4. 2x pasándolo al otro lado, 2x positivo, sería menos 4 pasándolo ahora al otro lado, sería 4 más 4 nos daría 8, o sea que 2x es igual a 8. Luego x sería 8 sobre 2 que es 4. Quiere decir que la x, o sea la abscisa del punto A, ya la calculamos que es 4. Ahora miremos la otra. Resulta que CB, sabemos que la pendiente de CB es la misma menos 2. Entonces nos piden hallar la ordenada de B. Entonces, la pendiente es menos 2 y sería Y menos 7, estamos de C a B, entonces sería Y menos 7 sobre 6 menos 2, que sería esta parte de aquí.
Este da 4, que multiplicado por menos 2 da menos 8, sería igual a y menos 7. Entonces, y sería pasando el 7 para el otro lado, sería menos 8 más 7, que es menos 1. Luego, la ordenada de b es menos 1. Ahora sí, ya teniendo los puntos claros, pues podemos dibujar, ya teniendo las coordenadas calculadas, podemos comprobar que todos los puntos están sobre la misma recta, o sea que tienen la misma pendiente. El punto 8 habla de demostrar que los puntos 1,1, 5,3 y 6 menos 4 son los vértices de un triángulo, isósceles, y nos piden hallar uno de sus ángulos iguales. Entonces, primero que todo, pues como tenemos los puntos, vamos a ubicarlos. Al punto A vamos a llamarlo el 1, 1, 1 en X, 1 en Y. El punto B es 5 con 3, 5 en X y 3 en Y. Y el punto C, llamémoslo 6 con menos 4. Entonces, vamos a hallar primero, vamos a ver si el triángulo es isósceles. Entonces, por distancias, vamos a calcular la distancia AB, vamos a hallar la distancia BC y vamos a hallar la distancia de CA primero. Si vemos que dos de ellas son iguales, entonces primero concluimos que es isósceles. Entonces hallemos el lado AB. AB, entonces sería raíz cuadrada por la distancia entre dos puntos, sería 5 menos 1 elevado al cuadrado más 3 menos 1 elevado al cuadrado. O sea que AB, la distancia AB sería la raíz cuadrada de 5 menos 1, que es 4 al cuadrado, y 3 menos 1, que es 2 elevado al cuadrado. Como quien dice que AB sería la raíz cuadrada de 16 más 4, nos daría raíz de 20. AB. Ahora vamos a hallar BC. BC sería raíz cuadrada de 6 menos 5 al cuadrado más menos 4 menos 3 al cuadrado. O sea, 6 menos 5 es 1 al cuadrado, y menos 4 y menos 3 nos dan menos 7, pero hay que elevarlo al cuadrado. O sea que BC sería la raíz cuadrada de 1 más, este es 49, o sea, al final nos da raíz de 50, este lado BC. Ahora hallemos CA. Entonces sería raíz cuadrada de 1 menos 6 elevado al cuadrado más 1 menos 4 elevado al cuadrado. Como quien dice, esto nos da menos 5 al cuadrado más, aquí tenemos 4 positivos más 1, 5, otra vez elevado al cuadrado. Entonces tenemos menos 5 al cuadrado, que es 25 positivos, más 25 nos daría que CA es igual a la raíz de 50. Teniendo los tres lados, vemos que hay dos lados que son iguales, estos dos. Entonces podemos concluir que el triángulo es isósceles. Ahora calculemos el ángulo, uno de los ángulos de iguales. Entonces sabemos que si es isósceles, estos dos ángulos van a ser iguales. Entonces vamos a decir que la pendiente 2 es la pendiente de BAC, o sea que sería, la pendiente es menos 4 menos 3 sobre 6 menos 5, o sea daría menos 7 sobre 1, daría menos 7. Ahora vamos a hallar la pendiente, a nombrar la pendiente de AB como la pendiente 1. Entonces tenemos AB, sería 3 menos 1 sobre 5 menos 1. Entonces nos daría 2 cuartos es igual a 1 medio, que es la pendiente de AB o la pendiente 1. La tangente de este ángulo me dice que es M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Entonces beta sería igual a la tangente a la menos 1 de toda esa expresión de acá. Pero es que M2 es menos 7 menos M1, que es 1 medio, sobre 1 menos, porque una de las dos es negativa, entonces una por la otra, positiva por negativa, al final termina siendo negativa. 7 medios, 1 menos 7 medios, 1 menos 7 medios.
Bueno, que es el producto de 7 medios por 1, 7 medios. Entonces aquí nos da 2 por 7, 14 y una 15, 15 medios, menos 15 medios. Y aquí nos da 2 menos 7, que es menos 5 medios. Cancelando los medios nos queda menos 15 medios sobre menos 5 medios. O sea, menos dividido entre menos es más. Nos queda 15 dividido entre 5. O sea que beta sería la tangente a la menos 1 de 3. O sea que beta sería igual a 71 grados 57 minutos.